Dios bendiga nueva vez en esta noche. Para nosotros es un placer poder estar en contacto con ustedes para traer otra vez una meditación de la palabra de Dios a vuelo de pájaro. En este día quisiera realmente tratar a grosso modo un tema que creo que es importante para todos nosotros, y es el hecho de que todos debemos dejar un legado. Un legado es por lo que nosotros vamos a ser recordados un día. Algún día tendremos que salir de este mundo. Todos nosotros estamos destinados por asunto de nuestro pecado y por la condición que Dios ha establecido en Hebreos 9:27, donde dice está establecido para los hombres que mueran una vez. Todos nosotros somos conscientes de que un día saldremos de aquí. Lo importante de todo esto es cómo quieres tú ser recordado. ¿O qué vas a dejar detrás? ¿Cuál es el legado para que los que te conozcan, los hijos tuyos, los familiares y todas las personas que fueron relacionadas contigo en algún punto de la historia te recuerden y puedan quizás aprender algo bueno de ti? El apóstol Pablo escribió escribió en el libro de los Hechos, capítulo 20, y quiero leer versos 17 y 18, probablemente el 19, de la manera siguiente. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada me fue útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando, dijo Pablo, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo una vez, muy sabiamente, que el mejor ejemplo que existe es una vida ejemplarmente vivida. Eso es lo más efectivo que nosotros podemos hacer. Dicho sea de paso, cuando vivimos una vida en armonía con las palabras que predicamos, es precisamente eso que va a impactar las almas. Muchas de las conductas que nosotros hoy vemos y modelamos han sido conductas heredadas de nuestros padres, aprendidas de nuestros antepasados. Es indiscutible que la forma en la que fuimos criados siempre tiene y tendrá un efecto, una incidencia en las generaciones que vienen. Pero también es cierto, y quisiera que usted meditara en eso conmigo, que toda regla tiene su excepción. Debemos mencionarlo porque es un hecho real. Nosotros hemos visto, por ejemplo, padres ejemplares, seres humanos que han hecho un trabajo excepcional, que hemos visto niños con padres que han sido ejemplo en la sociedad. Sin embargo, aunque fueron criados con altos estándares de moralidad y aún con una buena formación cristiana, y en su adultez lo hemos visto convertirse en delincuentes y caer en otros tipos de vicios y conductas deplorables. Pero por lo general, puedo decirle a grosso modo que normalmente la persona que ha sido bien criada y ha tenido buenos ejemplos, normalmente vive una vida de acuerdo a lo que ha recibido. Sea cual sea la situación, es claro que una buena enseñanza sirve, mis hermanos, para formar buenos hijos. Una vida vivida en integridad sirve para formar buenas personas. Y lo que es verdadero en la vida secular, podemos decir que también es real en la vida espiritual. Porque una buena enseñanza manifestada en un buen ejemplo, ahí está toda la cosa. Una buena enseñanza manifestada en un buen ejemplo formará, sin lugar a dudas, buenos discípulos. Y es justamente eso lo que Pablo le presenta a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y es interesante notar que esto lo hizo mostrándole básicamente 4 variables que el apóstol quería presentar en su propia vida. La primera cosa que él presentó fue su devoción por la verdad. Es importante. La verdad es lo que tiene que llevarnos inclusive al hecho de morir si es necesario. Cristo era la verdad encarnada, es la verdad encarnada y murió por la verdad.
Pablo siguió los ejemplos de su maestro. Lo segundo que Pablo les muestra es el carácter espiritual que se forma de esa devoción a nuestro Dios. Es un carácter espiritual que va decreciendo hoy en día en las iglesias, que muchos cristianos no modelan en su vida hoy, porque muchos cristianos quieren servirle a Dios sin romper completamente con las cosas del mundo. Pablo sencillamente dejó atrás todo lo que tenía y estimó por basura cualquier condición, aún de prosperidad, que pudo haber ostentado por ganar las cosas buenas en el Señor Jesús. Una tercera cosa que Pablo menciona es su compromiso inviolable para servir a Dios. Y es necesario que nosotros pongamos atención en eso. Es un compromiso inquebrantable. Por eso él dijo, para mí el vivir, y no sé si usted puede notar el compromiso en esa declaración, pero Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Después que Pablo fue impactado por la verdad del evangelio, vivió abierta y profundamente su fe en el Señor Jesús. Y una cuarta cosa que el apóstol mostró es el poderoso ejemplo que su vida representó para otros cristianos, cosa que abarca todas las variables que nosotros hemos mencionado anteriormente. El Nuevo Testamento, si usted ha leído un poco de ello, enseña que el alma de la vida cristiana no tanto está en las palabras que nosotros podemos decir, sino en el ejemplo que nosotros podemos dar. Es importante, usted puede saberse toda la Biblia, podemos hablar a profundidad del evangelio, pero si eso no lo respalda una vida bien vivida de acuerdo a las enseñanzas que estamos predicando, sencillamente no tendrá ningún efecto. Jesús nos recordó y les recordó a sus discípulos en San Juan capítulo 13, verso 15. Cristo dijo, ejemplos he dado. ¿Ve cómo Cristo lleva a su propia vida la verdad del evangelio? Cristo dijo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dios espera que cada creyente verdadero emule una vida pía, una vida piadosa. Lucas, el médico, por su parte, escribiendo en el libro de los Hechos, él registró las palabras siguientes. Todas las cosas que Jesús comenzó, dijo Lucas, a hacer. Note, primero que Jesús comenzó a hacer, dice, y luego a enseñar. El hacer es importante, porque eso es lo que va a dejar el legado. El escritor de los Hebreos, que es un escritor desconocido, algunos han dicho que es el apóstol Pablo, pero el escritor de los Hebreos, que es más un escritor desconocido, ordenó a sus lectores en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 7, lo siguiente. Él dijo, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y mire lo que sigue diciendo. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Lo ve? Es algo que la gente ve y va a copiar. E imitar su fe. ¿Qué es lo que van a imitar? ¿La palabra que dijo? No, la conducta que vivieron. Y el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primera carta, capítulo 1, versículo 5 y capítulo 5, verso 3, primera de Pedro 5, 3, dice, exhorto a sus compañeros, él exhortó a sus compañeros y ancianos que sean ejemplos de la grey. Pablo escribió a los Corintios en ese mismo sentido, capítulo 4, verso 16 de 1 Corintios. Pablo le dijo una palabra sencilla, yo os ruego que me imitéis. Y note que él había dicho anteriormente, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Qué era lo que estaba siguiendo el apóstol Pablo? Eran las pisadas del maestro. ¿Qué es lo que tiene que ser formado en nosotros? Es el carácter de Cristo. La gente tiene que ver a un creyente, tiene que ver a un cristiano, tiene que ver a un hombre, una mujer, un joven de Dios y ver a alguien diferente. Tiene que ver a Cristo en nosotros. Y eso es lo que va a dejar el legado, que van a decir algún día, ese hombre, esa mujer, ese joven era verdaderamente un hijo de Dios. Pero quiero mostrarle lo que Santiago escribió en la carta que lleva su nombre en el capítulo 1, verso 22. Hablando de esta misma cosa, Santiago dijo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que va a ver la gente de nosotros? ¿Qué es lo que va a ver la gente de ti? ¿Qué es lo que va a recordar la gente de ti? Es la forma en la que tú te condujiste en el Señor. Nosotros podríamos seguir citando ejemplos, pero la realidad es que si usted quiere ser un buen esposo, si quiere ser una buena esposa, si quiere ser un buen padre, un buen hijo, si quiere ser, amado hermano, un buen pastor, si quieres ejercitar de manera organizada y buena el don que Dios te ha dado, si quieres sencillamente ser un buen cristiano, debemos vivir conforme a los lineamientos bíblicos para que podamos dar un buen ejemplo a aquellos que nos escuchan y nos ven, y de esa manera que podamos dejar un buen legado para que aprendan de nosotros. Yo quisiera que cada uno de los que me escucha y ha de escuchar este video pueda pensar un poco en eso. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida cristiana? ¿Estamos nosotros simplemente pasando por pasar sin dejar nada que podamos ser recordados de manera positiva como hijos de Dios? ¿Estamos nosotros simplemente viniendo a la iglesia y sentándonos y probablemente afuera no viviendo los estándares que Cristo estableció? El Señor dijo, ¿por qué si quieren ser mis discípulos me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Es importante lo que nosotros vamos a dejar. Es por eso que la vida cristiana tiene que ser una vida de santidad progresiva. Es una vida de cambio que va subiendo, que va creciendo, que va impactando a las almas al ver la condición y el cambio que se ha operado a través del Evangelio en nuestras vidas. Y de esa manera Cristo va a ser apreciado por todo el mundo. La iglesia está llamada a dejar un legado espiritual. Nosotros que formamos parte de esa iglesia estamos llamados a esforzarnos a dejar un legado espiritual, no solo dentro de nuestras casas, sino donde quiera que nosotros nos veamos, donde quiera que estemos, en cualquier situación que nos encontremos, debemos actuar como Cristo actuó. Es importante tener en mente que el Señor es nuestro modelo y dependiendo de cómo nosotros vivamos, vamos a dejar un legado positivo o un legado negativo en esta tierra. De muchos cristianos se habla mal. De muchos cristianos, mis hermanos, hoy en día hay muchas críticas y cosas feas que quedan. Pero qué bueno sería que al final de tus días alguien pueda decir, ha muerto un siervo de Dios que está en su presencia y nos dejó ejemplo para que nosotros pudiéramos seguir. Ejemplo de una vida cristiana. Quisiera que usted pensara en eso en esta noche. Pensemos en eso y miremos cómo estamos viviendo y el legado que estamos dejando. Dios te bendiga y hasta el próximo video.